Bienvenidos a este programa de análisis y debate de frente. Como siempre, es un gusto saludarle. Usted ya me conoce, soy Magda Bastida y saludo con mucho gusto también a Mitzi Cordero, quien hoy nos acompaña para debatir todos estos temas que forman parte de la palestra nacional. Bienvenida, Mitzi. ¿Qué tal, Magda? Muchas gracias. Pues ya lista para debatir con los diferentes temas interesantes a nivel nacional y que nos importa a todos y cada uno de los mexicanos. Temas que sin duda requieren atención, Mitzi. Vamos a debatir acerca de dos columnas que fueron publicadas a lo largo de esta semana. Además, también platicaremos acerca de la reforma eléctrica. Estamos frente a una confrontación entre poderes, frente a la intromisión de poderes. Bueno, hablaremos de ese tema. Además, la educación, el regreso a clases, ¿es viable? ¿Estamos en condiciones? Y finalizaremos platicando acerca del COVID, las vacunas, la Semana Santa con esta tercera ola que se está pronosticando. Bueno, ¿tercera ola o verdaderamente nunca salimos de la primera? Con eso vamos a arrancar. Mitzi, si te parece, nos vamos con la primera columna de hoy, publicada en El Economista, Caja Fuerte, escrita por Luis Miguel González. Habla acerca de Romero Deschamps. Sigue siendo libre, millonario y también, por supuesto, influyente. ¿Qué significa la renuncia de Carlos Romero Deschamps a Pemex? Pues justamente Luis Miguel González, en esta columna que lanza, pues se pregunta si realmente esto podría llegar a debilitar a Romero Deschamps al frente de Petróleos Mexicanos, multimillonario que se sabe que tiene gustos muy caros, y no solamente él, sino también sus hijos, y si perdería algún tipo de control que ha tenido desde hace varias décadas, no solo al interior de Petróleos Mexicanos, sino en los diferentes sexenios que han transcurrido en nuestro país. Y no, en realidad lo que hace referencia a Luis Miguel González es que podría haber un acuerdo de por medio entre el propio líder de mucho tiempo de Pemex con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Acuerdo de impunidad? Y la verdad es que me suena bastante obvio, sí, acuerdo de impunidad. ¿A cambio de qué? Pues de influenciismo, acuerdo de votos en las próximas elecciones del 6 de junio del 2021, a cambio de otro tipo de situaciones. ¿Cómo fue que llegó el presidente si no fue con alianzas con los diferentes sectores? ¿Cómo fue que llegó el presidente? Válgase la redundancia, a la presidencia. Oye, Mitzi, a ver, me parece que es una buena noticia el hecho de que Carlos Romero Deschamps se vaya definitivamente de Pemex. Eso es una buena noticia. No lo es el hecho de que se le va a tener que seguir pagando esta pensión y demás, y que justo ahora ya está tramitándola para poderse ir de retiro cómodamente con sus 100,000 pesos, que seguramente no le sirven de nada por toda esta fortuna millonaria que ha amasado durante tantos años. Pero me parece aquí bastante interesante esto que menciona Luis Miguel González. A ver, por una parte, sí, hay mucha especulación acerca del acuerdo que se puede llegar a tener, pero por el otro, ¿no te parece que de cara a esta situación que está viviendo, también esta crisis que está viviendo Pemex, puede ser un asunto para que el sindicato no se le salga de control al gobierno federal, no nada más por un asunto electoral? Magda, pero no sé exactamente en dónde está la buena noticia de que el hecho de que renuncie, de que ya se vaya. Si de todas formas va a estar, pero de todas formas va a seguir cobrando de Petróleos Mexicanos, de todas formas va a seguir teniendo una jubilación pues bastante grande, que muchos de nosotros no podremos aspirar a este tipo de situaciones. Por lo tanto, ¿dónde se encuentran las buenas noticias? ¿Y tú crees que a pesar de este retiro voluntario, como señala, en realidad va a dejar de tener control al interior de Petróleos Mexicanos? No. Oye, una persona como él, él invitación. Sí, una persona como con una él, invitación, ¿no? Porque le que hicieron ha el tenido exhorto para que se durante fuera. tanto tiempo, no es tan fácil de que lo suelte. ¿Sabes qué? Que me parece que aquí sí hay un asunto importante y que hay que destacar, ¿no? Al final del día, los tentáculos del poder que ha extendido Carlos Romero Deschamps en el sindicato son enormes, y sigue dejando sucesores, sigue dejando a gente que seguramente estará operando desde Pemex. Sin embargo, aquí lo importante sería leer todos esos mensajes detrás de la renuncia, ¿no? ¿Qué está queriendo decir al momento de estar gestionando esa pensión, tal y como hace referencia aquí Luis Miguel González? Y además, ¿qué va a pasar con el expediente penal de Carlos Romero Deschamps? Que esa sí es una situación que nos debe de importar, Mitzi, si verdaderamente se va a enfrentar a la justicia más adelante o si va a permanecer en la impunidad. O si esto es parte de un acuerdo para que ya no sigan las investigaciones por el enriquecimiento ilícito y los malos manejos que ha llevado también. Él es uno de los partícipes a la quiebra de Petróleos Mexicanos. Oye,
Qué mal pensadas somos, caray. Vámonos con el siguiente tema. Hablemos del ejército y el tren. Esta columna escrita en el Universal por Alejandro Ope. Y bueno, a ver, toca un tema que sin duda no es nuevo, que ya hemos venido viendo a lo largo de estos años en el sexenio, en donde el ejército de pronto se convierte en un actor empresarial. Sin embargo, aquí lo que Alejandro Ope dice es que esta idea termina siendo pésima. Se venía ya comentando el hecho de que la Sedena no solamente va a construir algunos tramos del Tren Maya, sino que ahora también los va a administrar una vez que concluya la obra. ¿Estamos frente a la militarización también de la administración del país? Fíjate que justamente en esta columna, y además que Alejandro es experto en seguridad nacional, pues subraya a lo que denominó Tren Maya, pero lo que debería de llamarse Tren Militar, porque básicamente con la construcción, con la administración y que además las ganancias vayan, entre comillas, a las jubilaciones del cuerpo militar. Esto es si llega a tener ganancias, pero él también deja en duda, y si no llegan a tenerlos, entonces de todas formas estos recursos saldrían del gobierno federal, saldrían de las arcas federales y siguen teniendo pues un dejo de corrupción, o por lo menos podría incrementarla a lo largo del tiempo, porque él señala tener este contacto con contratistas menores y mayores. Exacto. A lo largo del tiempo, con proveedores. Esto también podría abrir una puerta a la corrupción que no hemos podido saberlo si efectivamente ha existido o no, porque solicitar información a la Sedena es meterse con seguridad nacional. Y entonces en este aspecto del Tren Maya también podría ser un tipo de situaciones. En ese aspecto no va a haber transparencia, va a haber mucha opacidad, como en otros casos más que hemos sabido, Magda. Que bueno, además ya se está viendo, Mitzi, ¿no? Este asunto de opacidad ya lo hemos venido viendo concretamente en Santa Lucía. Basta voltear a ver qué es lo que está pasando allá, en donde también la administración de Santa Lucía estaría a cargo del ejército, y bueno, para darnos cuenta realmente de las cosas, cómo funcionan, de cómo comienza a ocultarse esta información, que como bien refieres, es un asunto de seguridad nacional, ¿no? Aquí el tema es si estamos frente a la ruta de la politización de las Fuerzas Armadas. Justamente eso es lo que dice Alejandro, que sí, que estamos en la ruta, que estén politizando este tipo de situaciones, y no solamente a la Sedena, sino que en este mismo camino estaría la Secretaría de Marina, y que además, bueno, pues encargar la administración a este megaproyecto es de lo que se está tratando, y debería de ser un organismo que siguiera siendo respetado en nuestro país. Y en medio de toda esta situación y lo que se pueda llegar a venir, él mismo lo dice, es una apuesta peligrosísima, que esto tenemos que prestarle muchísima atención. ¿Por qué darle tanto poder al ejército, Mitzi? ¿No te parece que eso llama poderosamente la atención? ¿Por qué empezarle a dar tanto poder al ejército? Sin duda queda clarísimo, ¿no? Al presidente no le conviene tener al ejército de enemigo, por el contrario. Pero ¿por qué continuar dándole tanto poder, ahora extendiéndolo más incluso sobre temas administrativos? Sí, me parece que también es un asunto de control, Magda. Lo hemos visto en otros aspectos que ya hemos visto manifestarse al presidente Andrés Manuel López Obrador, y él es una persona demasiado controladora en todos los aspectos de su vida, y darle estos poderes al ejército mexicano de alguna forma sigue manteniendo este control con las Fuerzas Armadas, que además ellos no sirven a una población, no sirven a la población, sino sirven a su jefe máximo, que en este caso es el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de México. Y que por el otro lado también quizá es el asunto de la credibilidad, ¿no? Hay que recordar que también dentro de las instituciones, al momento de que son evaluadas en la percepción ciudadana, realmente en quien más confianza tienen los ciudadanos es justamente en el Ejército y en la Marina. Y cerraría el comentario nada más citando este fragmento de la columna de Alejandro Ope, donde menciona que el gobierno quiere meter al Ejército al juego político y volverlo el garante transeccional de su legado. Así esta herencia se componga de pérdidas millonarias, de devastación ambiental. Es una apuesta peligrosísima, pero sin duda es una forma de garantizar ese legado. Vámonos con el siguiente tema, Mitzi, la reforma eléctrica. Estamos frente a una confrontación, esa confrontación eléctrica, por denominarla de alguna forma. A ver, primero vimos un primer freno, y valga esta redundancia, a la reforma eléctrica. Un juez, Juan Pablo Gómez Fierro, llegó, le puso ahí un fierro, permitió el amparo de algunos empresarios, el presidente se le fue encima, terminó respondiéndole también a Arturo Saldívar desde la Suprema Corte de Justicia que si es necesario investigarlo, que se siga el proceso necesario y demás, pero que hay que respetar la autonomía de las instituciones. ¿Qué nos dices?
Respeto a las instituciones es lo que menos hemos visto a lo largo de los 2 años de esta administración y de verdad no quiero ser fatalista ni tampoco señalar con el dedo a la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, al presidente a veces se le olvida que hay separación de poderes, que debe de haber autonomía. Lo hemos visto también en otros sexenios en donde lo que dice el presidente o como a veces lo ha dicho él mismo, lo que dice Milledito es lo que se tiene que hacer. Pero el problema es que el presidente dijo que iba a ser diferente. Le dijo que las cosas iban a ser completamente diferentes a lo que se venía manejando en años anteriores y si bien muchas de las situaciones de corrupción que hemos visto en los últimos tiempos ha sido consecuencia de este control desmedido, de la opacidad y algo que se viene repitiendo también en los últimos tiempos, en los 2 años que lleva el presidente ha lanzado duras críticas del actuar de los juzgados y también no son blancas palomas, también hay que decirlo, Magda, también ha habido opacidad en este sentido, también no han acelerado con procesos, también se ha escuchado de jueces, de magistrados que se han vendido por varios miles, millones de pesos. Sin embargo, no por esta misma situación y haciendo una revisión de lo que nos pues tiene en este tema en la mesa el día de hoy, la confrontación eléctrica, pues es efectivamente eso. Si los organismos, si los empresarios, si las diferentes asociaciones están señalando que pudiera llegar a ser incluso catastrófico si esto va adelante, pues entonces la posición del presidente no es la adecuada. Aquí hay un asunto bastante importante, Mitzi, si va a ganar la legalidad o va a terminar ganando el poder. Porque, a ver, siempre se dijo que la reforma eléctrica nació para entrar en procesos judiciales nacionales e inclusive internacionales, ¿no? Por todos los tratados que se llegan a violar y demás. A ver, me parece que aquí hay una pregunta fundamental. ¿A poco no sabían los abogados y los asesores especialistas del presidente que esto iba a pasar? Por una parte, antes de llegar al cuestionamiento de la decisión de los jueces. Y por el otro, también me parece que es fundamental no quitar el dedo del renglón sobre el amago que hace hoy justamente el presidente acerca de generar una reforma constitucional si se declaran inconstitucionales los cambios de la ley a la industria eléctrica. ¿No te parece que aquí lo más preocupante es que el presidente sigue teniendo mayoría en el Congreso? Entonces todo pasa, como lo dice el presidente, sin siquiera cambiarle una coma. Sí, completamente de acuerdo. Él dice también el día de hoy que está esperando que el próximo 6 de junio, mira, de nueva cuenta hace referencia a un tema electoral, a un tema político. Espera volver a tener mayoría a partir del próximo 6 de junio para que esta cuarta transformación avance y no se detenga. Esta situación, pues claro que es muy preocupante. Mira, pareciera que es algo como en nuestra vida cotidiana. Cuando tú te encaprichas con algo y aunque te digan que es malo y aunque te digan, un ejemplo, que engorda, pues, pues simplemente no va a pasar si es un capricho. Así veo yo al presidente. Se está encaprichando con ciertos aspectos que no van a mejorar la vida de los mexicanos y el problema es que su mensaje es justamente o hay mucha gente que le sigue creyendo que va a ser en bienestar de las personas, sin embargo, pudiera llegar a ser contradictorio. Pero ¿en dónde queda el Estado de Derecho, Mitzi? Y termino citando a Fernanda Caso en El Heraldo. Dice que la verdadera consolidación democrática se va a dar cuando el presidente, sea quien sea, entienda que arriba de él están nuestras leyes y cuando los jueces de todos los niveles verdaderamente estén dispuestos a sostener las decisiones que a él no le gusten, pero que defiendan esa legalidad en el país. Vaya embrollo y bueno, habrá que darle seguimiento a esto. El regreso a clases. ¿Será posible, Mitzi? La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud ya están trabajando en poder llevar a cabo este plan para la reanudación de las clases presenciales tras un año de suspensión por el COVID-19. Se habla concretamente de 3 estados, estamos hablando de Chiapas, el caso también de Sonora, que posiblemente pueda llegar a regresar, y de Campeche. Sin embargo, dicen que el regreso sería después de Semana Santa, pero pues Semana Santa ya sabemos que es una época de riesgo. Sí, una época de riesgo como lo fue a finales de 2020 con la época decembrina. Pero a ver, Magda, también hay que poner sobre la balanza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a poder tener esta educación y que si bien ha sido un apoyo, el aprende en casa a quienes han tenido televisión, a quienes han tenido computadora, a quienes tienen o pueden llegar a tenerle gracias a sus papás, pues simplemente no ha sido realmente un verdadero apoyo. La deserción escolar está incrementando, el nivel educativo
educativo que están teniendo estos pequeños también ha disminuido y su estado anímico también se ha visto mermado. No han podido socializar como un niño debería de crecer, no han podido aprender a hacer equipo a lo largo de todo este año y la UNICEF ya lo dijo, están pidiéndole a los gobiernos que vean la manera de cómo poder retornar a las aulas de manera escalonada, en un modelo híbrido. Yo creo que esto también hay que ponerlo en la balanza. Sí, si bien hay un peligro de los contagios, pero tan solo venir a trabajar, Magda, es un peligro para los contagios. Tenemos que aprender a cuidarnos. Yo creo que eso es lo más importante. Dicen por ahí la Asociación de Padres de Familia, sí, dicen los padres de familia que pues, los niños son los menos que van a poder cuidarse. Yo diría que no. Yo siento que los adultos son más necios para ponerse un cubrebocas, son más necios para tener las medidas sanitarias que los mismos niños. Los niños aprenden mucho más rápido. Oye, pero a ver, tú y yo lo hemos platicado con diversos especialistas, Mitzi, y hay algo que sin duda pues hay que voltear a ver, ¿no? Algunos especialistas mencionan que si en estas entidades que ya tienen las condiciones para el regreso a clases, hablando concretamente de Chiapas y de Campeche, no han retornado, es porque también ha habido un amago considerable del sindicato de maestros. Entonces aquí el asunto es, ¿qué tanto está respondiendo el gobierno federal a esos amagos, a esas presiones por parte del sindicato como para no iniciar ya con el retorno? Estamos hablando de que en Campeche incluso ya están los docentes vacunados y demás, que sin duda también tienen puntos a favor, ¿no? El hecho de que, bueno, a ver, sí, los docentes, pero no los padres de familia, no los niños, nos estamos enfrentando al riesgo, las escuelas que no cuentan con servicios, esa parte también es importante atenderla, pero ¿qué tanto va a ceder el gobierno federal a estas presiones políticas? Sí, coincido completamente contigo, coincido que fue o ha sido un problema más que social, más que desde el punto de vista técnico y para la educación ha sido desde el punto de vista del sindicato y no afectar de manera política y por ello es que van a regresar o dicen que van a regresar después de Semana Santa. Debe de haber voluntad de todas las partes y pues ganas de que los niños no se pierda esta generación en ese sentido. De por sí, mira, en educación andamos bien mal en nuestro país, ahora le sumamos esto, imagínate tú cómo van a ser las nuevas generaciones. Híjole, es un asunto sin duda sumamente preocupante, Mitzi. Sin embargo, híjole, dudo que verdaderamente se vaya a lograr el regreso a clases después de Semana Santa. Y no quiero ser un ave de mal agüero, solamente considerando las condiciones de la pandemia, considerando que vamos todavía en un avance sumamente lento de la aplicación de la vacuna de COVID-19, que continúa este amago por parte de los maestros, que la CENTE y el CENTE tienen un gran control en el país. Veo un panorama bastante complicado. Y eso me lleva a enlazarme al siguiente y último tema, Mitzi, el COVID, las vacunas, la Semana Santa, una tercera ola. Pero como decías en el principio, Magda, pero si no hemos salido de la primera en realidad. Sí han disminuido los contagios a lo largo de este tiempo. Vimos un pico muy alto de contagios, de casos activos y de defunciones después de las fiestas decembrinas. ¿Ha habido una disminución? Sí, de alguna forma la gente ha aprendido ya a que tiene que guardar todas estas medidas que ya se han propuesto a nivel mundial, no solamente las autoridades de salud de nuestro país que se vieron tardíos para poder proponerlas, pero lo cierto es que en Italia, por ejemplo, en donde ya había disminuido bastante considerable estos contagios, están en su tercera ola y regresaron al confinamiento. Yo no sé qué va a pasar en el caso de nuestro país, que en realidad nunca estuvimos en un confinamiento al 100% como se vio en otros países. ¿Se tienen que tomar medidas más estrictas? No lo creo, porque esto tampoco ha funcionado con los mexicanos. Cuando les dices a los mexicanos que no tienen que salir, más ganas les dan de salir. De que nunca estuvimos en un confinamiento real, sino que también vemos la situación económica del país que no abona. O sea, estamos hablando de grandes pérdidas económicas, un 8.2% de caída, de contracción de la economía en ese 2020, el contexto de la pandemia que sin duda ha complicado la situación en muchos rubros y la presión también empresarial hacia los diferentes gobiernos. Ya no hablemos nada más del gobierno federal, sino gobiernos estatales, municipales, para que se puedan aperturar algunas actividades y que no cierren, inclusive ahora, tomando el caso de la Semana Santa. Entonces, ¿no te parece que estamos en una contradicción sumamente fuerte, en una disyuntiva? Sí, que podría afectar de manera directa al asunto económico, que es una cosa que también han querido proteger desde el inicio de esta pandemia. Ahí vemos el caso de Cancún, Magda, de estos jóvenes argentinos que vinieron a vacacionar, que vinieron a vacacionar y que les hicieron una prueba de un laboratorio que no estaba regulado, entonces salió negativo, llegaron a su país y salió positivo. Esta imagen es muy mala hacia afuera de nuestro país, hacia otros países, en donde con qué seguridad viene una persona a dejar su dinero, a abonar en la economía
economía local si no va a tener todas estas medidas de bioseguridad que tanto han hablado los expertos. Oye, Mitzi, pero es que de verdad ahí, en ese caso concretamente es el colmo. ¿Quién se encarga de regular estos laboratorios, de vigilar que verdaderamente cumplan con todos los requisitos necesarios? Y que no sabían que no tenían los permisos adecuados. Que verdaderamente garanticen que la aplicación de pruebas es certera. Se está jugando con vidas humanas. Así es, con vidas humanas y siguen jugando al parecer en ese sentido y no se lo toman en serio. A veces siento que tú y yo nos tomamos la vida muy en serio y que las autoridades simplemente no deben de tomar otro tipo de medidas, Magda. Ahora también lo que llama la atención, Mitzi, es que México fue el primer país de América Latina en iniciar la inoculación. Nos estamos rezagando, cada vez quedamos más atrás y no estamos viendo un avance significativo en la vacunación. Eso me llevaría entonces a preguntarte si verdaderamente vamos a cumplir la meta que se está proponiendo el presidente López Obrador de que entre finales de marzo, la mitad de abril, ya estén todos los adultos mayores inoculados. No, pues el presidente ha estado cambiando todo el tiempo de las fechas y había dicho que para finales de febrero iban a estar ya todos completados la vacunación por parte de los adultos mayores. Ya estamos a mitad de marzo y no han sido terminados. Apenas se les prendió el foco para poder vacunar en las zonas urbanas donde ha habido mayor número de contagio y esto ya ha sido aplaudido por parte de los expertos en salud, pero vamos tarde. Es decir, este plan de vacunación que se dio a conocer en diciembre, que pretendía pues para el resto de la población que terminara a finales de 2021, inicios de 2022, pues simplemente no se va a cumplir. Échale hasta más allá del 2022 para que esto pueda terminarse. Y eso que solamente la vacunación es como una pequeña luz en el camino, porque todavía falta mucho. Más allá de la logística, parece que también tiene que ver con la adquisición de las vacunas. También en eso llegamos tarde. Mitzi, ha sido un gusto poder conversar contigo. Igualmente, Magda, te mando un abrazo. Va uno de vuelta, muchísimas gracias. Esto fue De Frente.